Buen día. Son las 8, así que vamos a empezar la clase de hoy. Lo que vamos a empezar hoy son con los temas de funciones de varias variables que nos van a llevar al cálculo, a uno de los cálculos principales que vamos a aprender a hacer, que son las derivadas parciales y la idea de diferenciabilidad. Entonces, si ustedes se fijan con el libro, se corresponde con el capítulo 14 del libro y salteo por un tiempito el capítulo 13 que lo vamos a retomar cuando necesitemos los temas que están en él. Entonces paso a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí está. Entonces, como les dije, empezamos con funciones de varias variables. Esperen que voy a buscar el anotador. Y la idea que nosotros teníamos, o lo que conocíamos, era la idea de función de una variable. Entonces vamos a comparar las notaciones. Teníamos una función, nuestro dominio en análisis 1, estaba en el conjunto R, esta función dependía de una variable nada más, y la imagen de nuestra función era un subconjunto de este es el conjunto de llegada, la imagen era un subconjunto de R. ¿Alguien puede, oigo, pueden cerrar el sonido, por favor? ¿Cómo modificamos esto? Las funciones de varias variables independientes. Acá teníamos una sola función, una sola variable independiente. Entonces, lo que modificamos con respecto a lo que conocíamos es que el dominio ahora, acá está remarcado, puede pertenecer a un conjunto de Rn. O sea que la función que voy a definir, todavía no la definí, o la expresión que voy a definir, va a depender en principio de... ¿Pueden cerrar todos el sonido, por favor? La función que voy a definir en todas estas variables, la expresión por ahora cuando veamos función lo aclaramos mejor. Esta es la parte que modifico. Fíjense que la imagen en las funciones de análisis 1 y en las funciones que vamos a ver ahora No, están en está el mismo enojada. conjunto. La imagen va a ser eso no se modificó. Entonces vamos a pensar o a leer con cuidado la definición. Entonces voy a pensar que D, que sería este que está acá, es un conjunto de NU+, o sea, un conjunto de números reales que tienen N componentes. En particular vamos a hacer hincapié cuando tenemos 2, pero podemos definir esto perfectamente para más variables, que es lo que hacemos. Entonces una función f, que es el nombre que le estamos asignando, en este conjunto D, que es el dominio, es una regla. Cuando decimos una regla es un conjunto de operaciones entre estas variables, que le asigna, y esto es muy importante, un único valor real a cada conjunto de neuplas que ponemos ahí. Le llamé, por ponerle un nombre, a la variable que nos quedaría dependiente W. Esta es nuestra f de las n variables. Esta sería la forma de notarlo cuando uno lee esto. Uno lo lee como W es igual a una función de las variables x1, xn, donde para cada punto, cuando digo para cada es para todos, pero para cada uno de los puntos que pertenecen a lo que llamé de el dominio de nuestra función. Entonces, bueno, ahora, en realidad defino ahora, de donde yo tengo definida esta función,
o donde tengo definida esta regla, es lo que voy a llamar dominio. Las x sub 1 y x sub n son todas las variables independientes, esto es lo que cambia de lo que conocíamos, y w es la variable dependiente. Entonces vamos a mirar, es un ejemplo... Ahí está. No es un ejemplo numérico, sino es un ejemplo que nos muestra cómo se comportaría una función de las que conocíamos, esto es lo que conocíamos en análisis 1, y vamos a mirar cómo se comporta una función en R2. Entonces voy a rever lo que sabíamos. Yo definí y igual a f de x por medio de este gráfico. Voy a suponer que el dominio solo, si yo miro esta curva, y esta es la gráfica de mi función de dos variables, el dominio serían todos los puntos que marqué acá abajo, por ejemplo, y la imagen ustedes saben que la miramos en el eje de las y. Acá está claro lo que estoy indicando. F va desde el dominio, que es un subconjunto de puntos de la variable independiente, que son números reales, y llega a la imagen, que es un subconjunto de los números reales, que es la imagen. Esto que veíamos así, podríamos mirarlo de esta forma, en vez de los ejes perpendiculares. O sea, los separo a los ejes para poder rever de la misma manera lo que estábamos haciendo, lo que hacíamos antes. Entonces, fíjense, al eje X lo miro de forma horizontal, dibujo el dominio, y al eje Y lo desgloso, y pienso que la expresión que tenemos lleva a todos los puntos de este conjunto D en todos los puntos de este conjunto Y. ¿Por qué lo miro desglosado? Para poder hacernos una mejor idea de nuestro caso en R2. Entonces, miremos ahora, bueno, lo vuelvo a hacer. Miremos ahora el mismo recuadro que antes. Ahora tengo una función z, f depende de dos variables, y el conjunto D, esto es lo que varía, fíjense, el conjunto D que antes estaba en R, ahora está en R2. Y la imagen, no escribí acá, bueno, acá tampoco, es un subconjunto de R, lo habíamos dicho antes. Son las funciones que estamos mirando ahora. Entonces voy a mirar al revés, voy a mirar primero el equivalente a y después miro el gráfico que está acá. Entonces, nuestro conjunto D, nuestro dominio ahora va a estar en R2. O sea, es lo que estoy mirando acá. Nuestro conjunto D está en R2. O sea, va a ser un conjunto de puntos que tiene esta forma. ¿Cuándo sería equivalente a esto? Cuando le aplico F, ahora cuando le aplico F, llego a la imagen, y la imagen de nuevo pertenece a, fíjense que exactamente pasa lo mismo con esta, la imagen en este caso no se me modifica, es un subconjunto de los números reales. Si yo ahora hago este gráfico en R3, que sería el equivalente a o sea, si pongo este eje perpendicular acá arriba, hacia ustedes iría el Z, ¿sí? Si lo hago perpendicular al XY que dibujé acá, entonces fíjense, ahora acá tengo el eje, lo voy a hacer así, este sería mi plano, que es el piso, que es donde está el dominio. El dominio, este que está dibujado acá, es exactamente ese dibujo está en el piso, y los valores a cada punto del dominio, para cada puntito del dominio, para cada punto del dominio, no me dibujo un puntito, sí, ese por ejemplo, si yo lo miro, le voy a cambiar el color,
para cada puntito ahí, lo dibujé un poquito, ahí está, para cada puntito ahí, cuando yo lo miro acá, ese punto, bueno, me salió. Si miro el valor en la gráfica de la función, que vamos a definir en un rato, en lo que yo dibujé acá en esta superficie, va a ser exactamente ese. Necesitaría hacer que me haga liñitas, no puedo, que me haga liñitas discontinuas. O sea, para cada punto de acá, me pongo en un valor acá en el piso, evalúo la función y lo que me da es un punto en esto que dibujé, que es esta superficie, que después vamos a definir formalmente. Entonces, así van a ser nuestro nuevo ámbito donde más nos vamos a mover. Vamos a ver funciones de más variables, algunas sí, pero la dificultad de definir un montón de cosas, de pasar de una a dos variables, después pasar a n, la dificultad ya va a estar cubierta. El problema es pasar a dos, donde vamos a tener que definir un montón de cosas que sabíamos acorde al espacio que nos estamos moviendo ahora. Entonces, queremos saber bien un montón de detalles de nuestro dominio, porque acá vamos a tener que calcular límites, derivadas, y los puntos se van a mover sobre acá. Entonces vamos a ver un montón de características de los de conjuntos de R2. Antes de... Ana, buen día. Sí, Eso se supone que el gráfico en R3 que vos estás mostrando se supone que está restringido, ¿verdad? a la región a ese dominio que yo dibujé. Claro, o sea, Eso, no es que no es un plano completo, es un no, pedacito. intenté, fíjate más o menos, ¿no? Como ese es solo mi dominio, lo hice que sea como medio curvadito. Eh, Sería, si vos tenés una superficie grande, es ese pedacito, los puntitos que dibujé, intenté remarcar que es la superficie, solo que si yo le hago la sombra sobre el plano, la sombra se pega solo a D. Podría Ah, seguir esta superficie, pero solo la miro en D en este gráfico. ¿Sí? ok, ¿Está bien? perfecto, Bien, gracias. listo. Entonces vamos a definir formalmente dominio, imagen, y vamos a calcular algunos de ellos. Entonces vamos a llamar dominio e imagen, el libro creo que se llama rango, a mí me gusta imagen porque sí, porque estoy acostumbrada. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Cuando queremos calcular o cuando vamos a definir dominio, si a nosotros nos dan una expresión, lo que pensamos es en esto. Busco el conjunto más grande de Rn, donde la regla que me define esta función, las operaciones, puedan realizarse de la misma manera que lo hacían en análisis 1. Solo que ahora va a ser un subconjunto de Rn. Muchas veces el dominio de la función, como es el del gráfico que estábamos mirando, o sea, como es el de este, o sea, la función podría ser mucho más grande y yo solo la miro en un conjunto más chico. Entonces acá vale la aclaración, también puede ser, o sea, también lo puedo llamar dominio a un subconjunto, y en esos casos va a estar indicado que es un subconjunto del conjunto más grande, el cual tiene dominio de la función. Y la imagen la vamos a mirar acá en el conjunto de llegada. Van a ser subconjuntos de de R, de una sola variable. Si tenemos funciones de dos variables, ahora estaría mirando Z, que son todos los puntos que se obtienen al evaluar la función, donde en todos los puntos de D. Entonces, lo que queda muy claro, si ustedes miran esto, la imagen de F es exactamente, si yo le aplico a todos los puntos del dominio la función, eso es lo que daría la imagen de F. Esta aclaración es importante. No siempre es fácil encontrar el conjunto, faltaría un paréntesis para que termine la frase, no siempre es fácil encontrar la imagen, porque va a depender, incluso en análisis 1, o sea, si nosotros podemos hacer el gráfico, no habría problema en análisis 1,
Pero si uno tiene una expresión cuyo gráfico no sabe, y uno no siempre se da cuenta cuáles son los conjuntos a los que llega. Entonces vamos a hacer algunos donde podemos hacer una cosa y otra, ¿sí? Tanto una como otra. Entonces vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Estos los dejé para que los planteen ustedes y ustedes o Guillermo en la práctica, alguno capaz que les hace. Vamos a empezar con el primero. Esta es mi variable dependiente. Acá tengo que z es exactamente igual a f de xy. Así se lee esto. Y esta f, la expresión que la define, es exactamente igual a la raíz cuadrada de x menos y. Si yo quiero calcular el dominio de esta función, vamos a mirarlo acá. Esperen que... ¿Qué es lo que hago para mirar al dominio de esta función? Miro cuándo puedo hacer esta cuenta. Entonces tengo que analizar cómo hago para hacer esta cuenta. Si yo quisiera evaluar en dos valores esta expresión, lo primero que ustedes hacen es hacer la diferencia x menos y. Cuando x menos y la voy a poder hacer siempre para cualquier valor de x en r, de y en r. Cuando hago esta expresión, acá hay una diferencia, y puede tomar tantos valores positivos como negativos, lo mismo que para x. Es posible que lo que quede dentro de la raíz tenga signo negativo, y ustedes saben que eso, el dominio de la función raíz cuadrada, son los reales positivos, incluido el 0. Entonces, lo que voy a escribir para definir el dominio son, el dominio de la función es igual, las llaves indican, es notación de conjunto, son todos los puntos, los pares x, y, tales que x menos y, esperen que yo no lo veo, x menos y es exactamente mayor o igual a 0. Y les remarco de nuevo que este es un subconjunto de R2. ¿Cuál es la imagen en este caso? ¿Por qué puedo? Fíjense, el ejercicio les pregunta o les dice que lo hagan en caso de ser factible. ¿Sí? En este caso, la raíz cuadrada siempre es positiva y x menos y pueden tomar el valor 0 los dos. Fíjense acá, dijimos que pueden tomar el valor 0. Entonces la imagen van a ser todos los valores de z mayores o iguales que 0. ¿Sí? En este caso pudimos determinar. ¿Qué es lo que estoy dibujando? Dibujo solo el dominio de la función. O sea, lo que estoy graficando acá, ahora lo marcamos, es el dominio de la función, no la gráfica de la función. Todavía no vimos eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dibujo el dominio de la función? ¿Cómo dibujo este conjunto con esta desigualdad? Es un subconjunto de puntos del plano. Miro la igualdad, si ustedes miran x menos y igual a 0. Si miran x menos y igual a 0, les da la recta esta. Bueno, la recta x igual a y. La recta x igual a y, que es infinita, es así, la recta infinita. La recta divide al plano en dos partes. Esta y esta. ¿Cómo sabemos cuál de las dos elegir? Elijo un punto, el que quieran, uno que sea fácil de evaluar. Entonces, si me paro, por ejemplo, acá en el eje, y elijo el 5, 0 para y. Si yo pongo 5, 0, fíjense que la desigualdad se verifica, entonces puedo rayar de alguna manera, bueno, indico que es todo este lado de todo este semiplano. Si hubiese elegido un punto acá, por ejemplo, el punto 0 para x y 3 para y. Si elijo 0, 3, me queda menos 3, mayor o igual que 0, no verifica este conjunto de puntos, no es este lado del espacio. Entonces, este es el dominio de nuestra función. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con este? ¿Ninguna? ¿Ninguna, ninguna? Esperen que abrí el chat, por si alguien me escribe. Ahí. Entonces, miren, podemos mirar esto un segundo y después lo analizan ustedes.
Si yo miro, este es muy fácil, ¿sí? Si yo me olvido que está X, es una función de análisis 1, y lo que van a hacer, el dominio va a tener todos los puntos del plano, excepto los valores que Y sea exactamente igual a 0. Y también pueden hacer fácilmente, pueden pensar fácilmente la imagen, porque va a tomar todos los valores de R, pero como este nunca se va a hacer C, bueno, piensen qué valores no va a tomar, o sea, qué valor nunca voy a tener acá, que va a ser el valor 0, que es lo mismo que sabían ustedes del dominio imagen. Este sería un ejercicio de análisis 1. Vamos a mirar este. Tengo Z, la llamé H, de XY, para empezar a usar otros nombres, es la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Entonces, es similar a este en la forma que voy a pensar al ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar? ¿Cuáles son todos los puntos que puedo poner acá, que donde esto sea mayor o igual que 0? Entonces, defino el dominio, son todos los puntos, tal que la expresión que está dentro es mayor o igual que 0. Cuando ustedes escriben, trato de dibujar en R2 este subconjunto de puntos, miro la igualdad primero para intentar identificar el borde. La igualdad nos da la circunferencia, que no sé si me sale a empezarla. Bueno, no voy a hacer eso. Bueno, nos da, esperen que agarre la curvita, nos da la circunferencia que dibujé así, el borde ese que me está saliendo horripilante, esa, y ese es el borde. Tengo que saber si son los puntos interiores o los exteriores. No pruebo con puntos del borde. Pruebo, fíjense, esta curva que es cerrada, se cierra así en el plano, divide el plano en dos partes. Todos los puntos que están acá adentro y todos los puntos que están afuera. ¿Cómo sé cuál es el hijo? Probemos con el 0, 0. Fíjense que 0, 0 verifica la igualdad, significa que puedo rayar y todos los puntos, estos son dominio. ¿Qué significa que sea dominio? Lo mismo para este, que si yo me pongo en un punto acá y me elevo para el eje, hacia el eje Z, voy a tener un punto de la función. Lo mismo acá. Si me paro en un punto fuera del dominio, no voy a tener definida la función sobre este punto. En particular, no sé si lo aclaré, no, pero vamos a mirarlo. Vamos a hacer una observación sobre esta función que definí acá. Después lo voy a volver a mirar. Fíjense, la gráfica de esta función no la sé hacer. La gráfica de esta función sí la sé hacer. Y ahora les cuento, observamos por qué. Fíjense que si ustedes elevan al cuadrado tanto z como esta expresión, ¿sí? Me queda z cuadrado, pienso en la ecuación z cuadrado igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 1. Llego a la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Entonces lo que observo es que esta igualdad es sería una parte de la ecuación de la esfera. ¿Qué parte? Si yo despejo el z, es la raíz positiva. Entonces la gráfica de esta función es media esfera. ¿Sí? La media esfera superior que está definida, ¿no? Que está definida sobre todo este conjunto de puntos. Eso me ayudó, y por la forma que tengo dentro de la raíz, a tener una idea de cómo es la imagen. ¿Sí? Si no, no la podría haber definido. Y por último, fíjense que este es muy parecido a este, solo que x menos y no pueden ser 0 en el dominio. Y
esta última función, que la llamé R, que tiene esta expresión, es suma de x más y al cuadrado, cada uno, acá tengo una composición con la exponencial, etcétera, etcétera. Si yo tomo xy y quiero hacer esta cuenta, esto lo voy a poder hacer siempre, la exponencial siempre la voy a poder evaluar, la función seno siempre la voy a poder evaluar, y el denominador nunca se anula, y siempre lo voy a poder evaluar. Entonces, el dominio de esta función son todos los puntos de R2, y la imagen no tengo ni idea. Es lo que aclaré. O sea, como la expresión es combinación de muchas cosas, no es tan fácil, en este caso es casi imposible, podríamos mirar, tener algún gráfico, y hablo de hacer algún gráfico en R3, si hacemos este gráfico es con una máquina, no sé hacer este gráfico, ¿sí? Entonces no aclaro o no digo, o me doy cuenta que no puedo hacer determinar el conjunto imagen. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna, ninguna, ninguna? Discúlpame. Sí. Entonces, ¿la imagen es a lo que ustedes llaman rango? Porque me quedo medio confundido la diferencia entre rango y dominio. No hay, es el mismo. Es distintos nombres para la misma cosa. Ah, ¿sí? listo. Muchas gracias. O sea, es lo mismo. Yo le voy a decir imagen por costumbre, ustedes me imagino que también. El libro usa rango. Como yo me remito al libro muchas veces, y en los ejercicios de la práctica pueden llegar a utilizar las palabras del libro, escribo cuando usan sinónimos, si quieren decir, le podemos decir así. ¿Sí? Bien. ¿Ninguna otra pregunta? Bien. Entonces ahora Entonces, sí. discúlpame, la esfera del C entonces sería media esfera, la parte de arriba solamente. Sí, claro. Lo que pasa Ah. es que fíjense que yo les aclaré, o sea, esta observación, a ver, no llegué a definir gráfica de una función todavía, ya voy. Pero Ok, perfecto. aunque no lo haya hecho, lo que uno puede, con lo que uno hizo antes, uno va adquiriendo cierta intuición sobre las cosas, ¿sí? O sea, cuando yo hice este gráfico, no les dije, bueno, ¿qué puede ser? Este también lo podrían llegar a conocer. Pero este es inmediatamente, uno se da cuenta que es parte de la ecuación de la esfera, ¿sí? Entonces, después voy a volver sobre este gráfico, ¿de acuerdo? Pero todavía, o sea, hablé de gráfico sin haberlo definido, ¿sí? Porque la definición de gráfico va a ser una ampliación de la definición de gráfico que conocían en análisis 1, entonces las ideas, uno puede tener una idea de cómo puede llegar a ser, e ir pensando cosas aunque todavía no las haya definido. ¿Está? Me adelanté un poquito, ahora ve. Entonces lo que voy a definir ahora, o sea, lo que vamos a hacer en buena parte de ahora de lo que nos queda de la clase, es caracterizar los conjuntos que van a ser dominios de nuestras funciones. Recuerden que estos tres gráficos que dibujé acá, bueno, acá pinté R2, es todo el plano, son solo los dibujos del dominio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esta sección lo que hace sobre todo es, nos va preparando para definir límites. ¿Sí? Ese es el objetivo. Entonces, les voy a recordar y voy a generalizar una idea de clave en análisis 1 para el cálculo de límites. No me voy a referir ya al cálculo en sí, sino a la idea más importante en límites, o sea, más allá del cálculo en límites, debería haberles quedado claro que lo importante es la idea de entorno, alrededor de qué me muevo y cómo me muevo alrededor de ese punto, que es la idea fundamental del límite. Cuando yo calculo, o sea, uno tiene una función, les recuerdo todo en análisis 1 y pasamos a análisis 3. Análisis 2. Cuando uno tiene una función de una variable, nuestro dominio está en los reales. Acá les recordé todos los subconjuntos que tenían en la recta. Entonces, el dominio, ¿cómo es el dominio de
de una función de una sola variable. Pueden ser subconjuntos de la recta de esta forma o uniones de estos, o uniones de subconjuntos de esta forma, de acuerdo a la expresión de la función que tengamos. Entonces, les recuerdo cuál era, que eso es importante, la definición de entornos que teníamos en los números reales. Y acá está la gráfica. A nosotros nos va a importar movernos alrededor de un x sub 0 fijo. ¿Sí? El x sub 0 fijo, en nuestro caso es ese. Ese es el punto que tenemos fijo. Y la notación o la idea de entorno eran todos los puntos que estaban en R, tales que acá teníamos, si lo pueden pensar en términos de distancia, acá lo escribí en términos de distancia, x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que delta. Si lo miran en el gráfico, ¿sí? Era esto. Estoy en este centro, y este conjunto de puntos, ¿qué puntos contiene? Contiene todos los puntos que están desde x sub 0, llegan hasta x sub 0 más delta, cualquiera de acá está en este conjunto, cualquiera de este lado y cualquiera de este lado. Esa era la definición de entorno. Fíjense que esta desigualdad la escribí acá en términos de distancia, porque ahora vamos a generalizar esto, y esta notación nos va a ayudar a generalizar. Teníamos este entorno, fíjense que este entorno lo contiene, yo si pongo x sub 0 menos x sub 0 menor que delta, si pongo esto es 0, 0 va a ser menor que delta. No escribí en ningún lugar, bueno, el delta es el radio, la longitud de acá a acá, el delta siempre es positivo, eso lo tendría que haber indicado. Entonces, si pongo x sub 0, este conjunto lo contiene, y si se acuerdan, teníamos también la noción de entorno reducido. ¿En qué difería del anterior? Solo, o sea, nosotros sabemos que el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Pero en este caso, fíjense, cuando uno escribe eso, le quito la posibilidad que sea igual a 0, al aclarar, al remarcar ese. Si lo pintamos, si lo dibujamos, son todos los puntos que están para este lado, todos los puntos que están para este lado, no contiene el x sub 0, ¿sí? Y tampoco contiene al x0 menos delta ni al x0 más delta. Ese sería el borde. A estos entornos, que si ustedes miran la notación, en análisis 1 los usábamos mucho para la definición de límite, y ahora vamos a necesitar cosas parecidas en análisis para más variables. A estos conjuntos los vamos a llamar conjuntos abiertos, y además de entorno, después también le puedo decir, le voy a llamar disco, pero va a ser un disco en R. O sea, la noción de entorno que conocíamos en R sería el intervalo, como lo definíamos, el intervalo abierto, como lo definíamos en análisis 1. Entonces, generalizo esta idea a R2 y R3. R2 y R3 se pueden llamar, podemos usar la palabra siempre discos y decir discos en R, discos en R2 y discos en R3, o decir entorno o intervalo abierto en R, disco y bola. Los nombres son exactamente lo mismo. Entonces voy a definir en R2, en el plano, ¿sí? Voy a tomar un punto fijo, de la misma manera que tomábamos el x sub 0, ahora tomo el x0 y sub 0 en el plano. Y voy a definir un disco de radio delta. Entonces, ¿cómo es el conjunto o el entorno de radio delta del punto x sub 0 y sub 0? Son todos los puntos xy que están en el plano, cuya distancia al cuadrado es menor que delta. ¿Sí? O sea, fíjense, o sea, yo sé que la igualdad, cuando igualo, si ustedes escriben, acá esto que me quedó horripilante, que hice un mamarracho, no tengo liquid paper, ya me voy a ir a comprar.
X sub 0 y sub 0, va ahí en ese cuadradito, la distancia de xy a x sub 0 y sub 0 es estrictamente menor que delta. Este conjunto de puntos, cuando ustedes lo escriben, la manera equivalente de escribirla es esta, es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, y como los dos eran positivos, pude elevar todo al cuadrado y me quedó esto. Y si se fijan, son todos los puntos que están dentro de este disco, y a esto lo llamé disco abierto. Fíjense que la idea, escribir así, es para mostrarles en términos de distancia. Fíjense que acá no le puse el cuadrado. Esto también pueden escribir como la distancia al cuadrado de xy a x0 y sub 0 menor que delta al cuadrado. O sea, para que esto sea similar a esto. Y este es un disco en R2. Estos son los entornos que vamos a considerar, que yo voy a llamar. ¿Hay otras clases de entornos en R? ¿Va a haber otra clase de entornos en R2? Por supuesto que sí. Y no, pero nosotros nos vamos a manejar solo con esto. Aclaré lo que les acabo de decir. Les dejo a ustedes para que escriban que completen la de entorno reducido, que no contiene el agujerito, ¿sí? Que no contiene el x sub 0 y sub 0, son todos los puntos que están alrededor. Van a tener que escribir algo similar a esto, cópiense de arriba y quítenle la posibilidad que x sea x sub 0 y que y sea y sub 0. De la misma manera, definimos en R3 un entorno de radio delta de x sub 0 y sub 0 z0. Este es el punto fijo, va a ser nuestro centro y el radio va a ser delta. Si se fijan, esta es que la distancia de x y z al fijo x sub 0 y 0 z0 se mantiene siempre constante un radio de delta, ¿sí? En la igualdad nos queda delta cuadrado. Entonces, acá la dibujé, esto es más difícil, y les remarqué o les aclaré cómo es esto. Esto son todos los puntos que están dentro de la esfera, pero no la contiene. La idea para marcarlo, para dar una idea que no la contiene, es dibujé de forma punteada los puntos de la esfera. Entonces estos van a ser los entornos, nuestro entorno en R que conocíamos, nuestros entornos en R2, bueno, y también se pueden escribir el entorno reducido en R3. A estos conjuntos, a todo el espacio de este conjunto, vamos a llamar que son nuestros abiertos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces ahora voy a encontrar algunas características de usando las ideas de abierto, algunas características de las regiones tanto en la recta, o sea, voy a poner algún ejemplo, y en el plano y en el espacio de cómo puedo llamar a los puntos de un conjunto, ¿sí? A una clasificación de los puntos de una región en el espacio. Entonces, si a mí me dan una región en el espacio, una región, un conjunto de puntos, en cualquier espacio en realidad, en R, en R2 o en R3, y voy a llamarlo punto interior, ¿sí? Punto interior, vamos a remarcar que estamos mirando eso, punto interior. Si yo logro encontrar un entorno abierto que esté completamente contenido en él. Entonces vamos a mirar un momento este ejemplo. El conjunto que nos dan, ¿sí? Es el que está más marcado, ese conjunto que está cerrado en A y termina en B y a B no lo contiene. Entonces, los puntos interiores de este conjunto son los que si yo me paro en el punto,
puedo dibujar un entorno completamente contenido. Fíjense, ese punto que marqué está completamente contenido. Si me paro en A, yo no puedo hacer un entorno que esté completamente contenido en A, si yo hago un entornito alrededor de A. Entonces, A no va a ser un punto interior. ¿Sí? Fíjense, ahora miramos la definición B. Si yo tengo, este es nuestro conjunto D, el que rayé, este punto que está acá, que remarco, o sea, dibujé un entorno que esté completamente contenido, un entorno abierto, entonces, si hay al menos uno, es un punto interior. Fíjense que los puntos que yo dibujé en este borde que tiene este conjunto, si yo me paro en ese punto y trazo un entorno, cualquier entorno que trace, ahora nuestros entornos son discos planos, va a contener puntos que están dentro de P y puntos que están fuera. Aunque yo achique mucho el entorno, no va a estar completamente contenido. Este no es un punto interior y este sí es un punto interior. Vamos a mirar la definición y después miramos este ejemplo cuando veamos punto frontera. Si definimos punto frontera de D, un punto frontera de D, cuidado acá, a ver si está aclarado, acá. Fíjense, cuando defino punto interior, esto es importante, digo que un punto de D es un punto interior. Siempre voy a tomar un punto del conjunto. Bien. Cuando pongo un punto frontera de D, no necesariamente está en el conjunto. Pero ahora vamos a mirar las características para que sea frontera. Va a ser frontera si todos los entornos abiertos que yo pongo en él contiene puntos que están en él y puntos que están fuera de él. ¿Sí? O sea, la idea clara, o sea, la idea que uno tiene de que algo es frontera. Miramos acá. Si yo me paro en x igual a A y x igual a B, los dos son puntos frontera de mi intervalo original, que era el cerrado AB. ¿Sí? Acá esta es la notación de frontera. ¿Sí? Frontera de D se nota de esa manera. Fíjense que A es un punto que es frontera y que está en el conjunto D. Y que B es un punto que es frontera, pero que no pertenece a D. En este caso, fíjense, hoy cuando miré P sub 0, que para indicar que no es un punto interior, nos fijamos que era un punto frontera, ¿sí? No, aclaré que era un punto frontera sin haber conocido la definición. Dije, si yo hago cualquier entorno voy a tener puntos que están dentro de del conjunto que tenemos D y puntos que están fuera. Entonces, ese P sub 0 está en la frontera y está en D. Y ahora vamos a mirar este conjunto. Este conjunto de puntos, fíjense, espérenme. Lo tengo descrito es, no sé si se ve, quedó bastante mal. Acá es menor estricto, que no sé por qué no se ve bien, que parece menor igual. Es X está entre 0 y 1 y los toma, y entre 0 y 1 y los toma, y acá remarquen, corrijan, vean, no sé, es estrictamente menor que 1. Ahí es menor, es la idea del gráfico que hice. Entonces, ese conjunto de puntos es un cubito lleno, son todos los puntos que verifican eso, pero que no toma la tapa. Si quieren pueden pensar en una caja llena, pero no llega a tocar el borde, el final, queda 1 milímetro sin tomar. Entonces, fui eligiendo puntos. Entonces, fíjense, el primer punto que dije que no pertenece a D, si no está esta desigualdad quedaría mal. Estaría mal esto, si estuviera la desigualdad con la igualdad. Es una desigualdad estricta. Entonces, este punto no pertenece a D, pero pertenece a la frontera. Cualquier bola abierta que yo haga alrededor de él contiene puntos de dentro de él y puntos de fuera de él.
Después tomé P sub... bueno, y aclaro que no pertenece al conjunto, pero sí pertenece a la frontera. Después P sub 0 es un punto que está en la tapa, en esta tapa, en la tapa de costado, pertenece al conjunto y está en la frontera, por lo tanto no es un punto interior. Y P sub 2 es un punto que está en el interior y no es punto frontera. ¿Sí? Entonces encontramos una clasificación de los puntos de un conjunto. Vamos a... Estas son ideas sencillas, o sea, lo que dice es, si yo tomo todos los puntos interiores de un conjunto o de una región, a eso lo voy a llamar interior de la región. Y los puntos fronteras es lo que usualmente vamos a llamar puntos frontera. ¿Sí? Y esta noción, una región o un conjunto es abierto solo si tiene puntos interiores. ¿Sí? Y una región es, voy a llamar, cerrada, si contiene a todos, habría que haber aclarado acá, bueno, a todos sus puntos frontera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos para mirar conjuntos y mirar interior y mirar frontera. Entonces, tenemos este conjunto de puntos. Fíjense, este conjunto de puntos son los que verifican los y son mayores o iguales que x al cuadrado y al mismo tiempo y menor estricto que 4. Entonces dibujé primero esta desigualdad. Esta es la parábola borde que la contiene, por eso dibujé la igualdad. Y cuando seleccionamos nos dan todos los puntos que están acá. Acá lo remarqué. Este conjunto son los y menores que 4. Dibujé la recta punteada porque no la contiene y marqué la región del plano que corresponde a i menor que 4. Si quiero hacer la intersección entre estas dos cosas, el conjunto que nos da esa intersección es este. Quiero saber, entonces voy a mirar algunos puntos. Si yo tuviera que graficar el interior de este conjunto, el interior es con eso punteado y acá todo esto punteado. ¿Sí? Este conjunto no es, por lo que vimos recién, no es un conjunto cerrado, porque fíjense que ese segmento, que si yo este segmento, ahí está, nos cerraría el conjunto, ¿sí? Como no lo y todos los puntos que están en el segmento que intenté dibujar son puntos frontera, ahora vamos a mirar algunos, y no los contiene, como no los contiene, el conjunto no va a ser cerrado. Tampoco va a ser abierto porque estos puntos que están acá son fronteras y para que sea todo el conjunto abierto no puede contener a los puntos fronteras. Tiene que ser solo puntos interiores. Entonces, lo que hice acá fue mirar algunos puntos. Entonces, miré que este punto, que es este, el 0, 1, espérenme, es un punto interior. A ver qué dije. ¿Cuál marqué? Espérenme. El 0, ¿está bien lo que estoy haciendo? Ya no veo nada. Acá, vamos a empezar con él. El 1, 1 que está en el borde. Es un punto que está en la frontera. El punto 0, 4 directamente no pertenece al conjunto. Este es el 0, 4. Ahí está. Ahora sí, el 0, 1. Marcaba pensar que este era el 0, 1. Ahora lo veo bien. Ahora está bien. Fíjense, el 0, 1 es este. Puedo hacer cualquier entorno está completamente contenido, por lo tanto es interior. El punto 0,4 es el punto que está ahí, no pertenece al conjunto, porque la recta está punteada, pero sí pertenece a la frontera. Y el punto este, el 1, 1, ¿sí? Sí pertenece al conjunto y también es un punto frontera. Este conjunto no es ni abierto ni cerrado
si volvemos a releer las características que estuvimos mirando. Y ahora hice un montón de ejemplos, aclaré algo más, le agregué a cualquier conjunto de R o R2 o R3 que sea acotado. Se llama acotado si ustedes pueden agarrar un disco. Ahora estoy usando la palabra disco para entorno en R, disco en R2 y esfera en R3. O sea, si yo a una región la puedo encerrar por algo de radio finito, supongamos que tenemos este conjunto de puntos. Ahora miramos si es cerrado y acotado. Ahora miro acotado primero. Yo no los puedo usar estos, no me funciona. Si lo encierro con un disco de radio finito cualquiera, ¿sí? Es acotado. Ahora miremos que con las condiciones anteriores que es cerrado. O sea, es acotado porque pude hacer esto. Esto sería en R2. Este conjunto de puntos es acotado. Este es acotado. Fíjense que a este no lo puedo, porque esto sigue hacia el infinito. Esto lo puedo encerrar con una esfera de radio finito, me va a salir espantosa, bueno, y este también lo puedo encerrar con una esfera, por lo tanto, este es acotado, este es acotado, este no es acotado, este es acotado, acá también este no es. ¿Sí? Los que pueden cerrar son acotados. Ahora, para ver si son cerrados o no, miramos las condiciones que conocíamos. Este es cerrado, ¿por qué? Fíjense que contiene todos los puntos bordes, si no estarían punteados, ¿sí? O sea, el borde, la frontera, si dibujo la frontera, son los puntos que marco en ese borde, contiene todos los puntos frontera, por lo tanto es cerrado. Entonces este conjunto es cerrado y acotado, ¿sí? Este conjunto es abierto, fíjense, ¿por qué es abierto? Porque todos los puntos son interiores. El borde o los puntos frontera serían todos los puntitos borde. Como no contiene ninguno de los puntos frontera o todos los puntos son puntos interiores, este conjunto no es cerrado, pero sí es acotado. Este conjunto, si son solo los puntos, la curva, es un conjunto cerrado porque solo contiene puntos frontera, si lo miro en R2, lo mismo que de esta manera. O sea, el conjunto ya no tiene puntos interiores, son todos puntos frontera. Lo mismo en este, fíjense, este habíamos dicho que no era acotado, tampoco es cerrado porque no contiene ese segmento. Este es el sólido, entonces es cerrado porque es el sólido que contiene la cáscara también, entonces es cerrado y es acotado. Y esta es la superficie y no es cerrado, fíjense que el bordecito lo dibujé punteado, ¿sí? Es media cascarita y dibujé punteado la base, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Esto requiere que relean todas estas definiciones. Una vez que uno las entiende perfectamente cómo interpretar cada conjunto de puntos, ¿sí? Y ahora en adelante vamos a ir suponiendo que yo sé o que ustedes saben estas definiciones. Bien, ¿ninguna pregunta? ¿Termino? Vamos a mirar ahora, entonces, lo último que nos queda por hoy, que es la idea de gráficas, gráficas y curvas de nivel, que son cosas que ya sabemos, solo que las vamos a mirar de otra manera. Yo con esto, la clase, o sea, voy a verlo bastante rápido hoy, y la clase que viene lo voy a remarcar. Pero es importante que hoy lo veamos, porque hoy arrancamos con la idea de una función, de funciones en R2, voy a definir gráfica. Gráfica, el conjunto gráfica, así como lo hacíamos en análisis 1, ahora van a ser los puntos del espacio donde la tercer componente verifica la función, la expresión que está dada
la que relaciona a z, nuestra variable dependiente, con x e y. Y esa va a ser la forma usual, o sea, son puntos que tienen la forma x, y se mueven en el dominio, y el tercer punto es el que nos da z cuando lo elevamos, cuando miramos la función en el gráfico. Y dentro de las gráficas, y ahora vamos a mirar algunos, algo que hacíamos, que hicimos para graficar las superficies, ahora vamos a aclarar cuando una superficie no es, cuando una superficie de las que conocemos es gráfica de una función o no. Cuando cortábamos con planos paralelos al eje Z, ahora le vamos a poner nombre. Como tenemos Z nos da una relación, Z depende de las otras dos variables. Si hacemos fijo el valor de Z, las curvas que obtenemos son, o las vamos a llamar las curvas de nivel, porque nos darían una relación del valor de nuestra función para el mismo nivel de altura. Lo que fíjense acá, claro, que es hacer una curva de nivel, es hacer la intersección de la gráfica de la función con el plano z igual a c, y dibujamos las curvas de nivel en el plano XY. Esto lo hacíamos cuando hacíamos los gráficos de las cuádricas. Ahora lo vamos a poder hacer o lo vamos a poder pensar para cualquier función. Vamos a hablar un poco de los gráficos en R3. Los gráficos de funciones en R3 no los conocemos en general. Sabemos dibujar planos, y el plano, que justamente no lo dibujé, no empecé con ese ejemplo, el plano es la primer función. Si yo elijo una variable en función de las otras dos y despejo, digamos, el plano, esa va a ser una función y sé el gráfico. Acá tengo z igual a f de xy, igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes tapan la función y piensan, yo conozco la gráfica de esto, es un paraboloide, ¿sí? Yo identifico a esta superficie como un paraboloide. Si miro las curvas de nivel, que serían los planos en los cuales yo tomo z, que tome el valor 0, que tome el valor 1, que tome el valor 2 y que tome el valor menos 2, a z. Lo que estoy haciendo es, corto esta superficie con el plano z igual a 0, escribo las dos ecuaciones al mismo tiempo y obtengo esto, que x al cuadrado más y al cuadrado me da 0 y me da ese punto. Cuando lo hago con el plano c igual a 1, obtengo esa curva, y cuando lo hago con el plano z igual a 2, obtengo esa curva. Fíjense, estoy dibujando las curvas de nivel en el plano XY. Si se las quieren imaginar en la función, sería ese punto sería el que obtengo con el z igual a 0. Esta curva que está acá la obtengo cuando hago con el c igual a 1. Y la última con el c igual a 2. Lo que significa es que si yo me paro acá sobre esa curva y evalúo la función en cualquier punto de esta curva, obtengo de valor de z igual a 2. Por eso se llama curva de nivel. Este gráfico, fíjense, tengo z igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Olvidemos un momento, es una función. Olvidémonos un momento de esto, de esta expresión, y miren z igual a esto. Si yo paso al cuadrado, es la ecuación que nos da la superficie de un cono completo. Para que sea gráfica de función, eso recuerden que miramos sigue valiendo, para cada punto del dominio tengo que obtener un único punto, es la gráfica del cono que se corresponde con la parte superior del cono, ¿sí? Entonces esta superficie la asocio a lo que yo sabía, a las cuádricas, y elijo la parte que nos permite graficar esta superficie. Fíjense que hice las curvas de nivel, ¿sí? De la misma manera que hice estas, y lo que les muestro a que las curvas de nivel de dos superficies diferentes, si uno las mira y no escribe y no mira las funciones, son similares. O sea, las curvas de nivel me dicen si yo me muevo sobre esta curva, en qué altura del z estoy. O sea, si siempre me muevo por acá, siempre estoy en la altura 2. Pero no me caracteriza por completo a la gráfica. Fíjense que si nos olvidamos de las funciones, las curvas de nivel de ambas son similares, son circunferencias, y las superficies son
completamente diferente. Bien, les dejé para hacer esta función, la gráfica de esta función, que hagan algunas curvas de nivel. Creo que la va a hacer Guillermo después. Y fíjense que acá les hago la observación que les comenté. Observación en los ejemplos. Cuando miro la función anterior, cuando miro esto me da exactamente, o sea, esta superficie la conocía y era la gráfica de un paraboloide elíptico. Y en el segundo ejemplo, les escribo la ecuación del plano completo y fíjense que les aclaro que el plano completo no es una gráfica de una función, ¿sí? Porque para cada punto toma más de un valor. En cambio, como está aquí la función que nos dieron, despejada, ¿sí? Es solo la parte de arriba, sí es la gráfica de una función. Con eso tenemos que tener cuidado. Y una observación más, uno puede hacer ahora lo mismo con una gráfica de una función en R3. Lo que sucede es que la gráfica de la función en R3 va a ser algo que está en R4 y que no sabemos dibujar, para nada, ¿sí? Entonces, lo único que podríamos hacer para estas, y ahora les muestro el dibujito, fíjense, yo de la gráfica de esta superficie, si miro las curvas de nivel, puedo tener una idea de cómo se comporta el valor de la variable dependiente. ¿Sí? Estoy pensando, supongamos que esto no lo sé dibujar. Esto me da una idea de que es como si yo me muevo, qué es lo que va pasando con el valor de Z. Lo mismo acá. Fíjense que acá les tiene que dar claro que las curvas de nivel no me dan una idea de cómo es la gráfica, sino de cómo se mueven el valor de Z. Fíjense que acá va a ser peor, porque el nivel, las que se llaman superficies de nivel, son cosas en R3. Entonces, y en R4 no podemos dibujar, entonces solo nos va a dar una idea de cómo se va a mover el valor de la W. Entonces, hice un ejemplo, es el ejemplo típico que van a encontrar en todos los libros. El dibujo no me acuerdo de qué libro lo copié, del libro que usamos nosotros. Sí, está bastante bien. Que queda claro que cada vez, o sea, esta es la función y hago distintos valores de nivel, o sea, cuándo vale 1, cuándo vale 2, cuándo vale 3. Y lo que les muestra es que vale 1 si me muevo sobre la cáscara de una esfera de radio 1, va a valer 4 la función si me muevo sobre esta cáscara y lo mismo sobre esta. Y les aclaré que solamente con esto observamos las superficies de nivel, no nos da una idea de la gráfica de la superficie porque no sabemos graficar esto. ¿Sí? Entonces la clase que viene voy a volver un poquito sobre esto antes de empezar con la idea del límite. Creo que tenía, a ver si les muestro, acá eran unas curvas de nivel hechas más bonitas con otro libro. O sea, estas serían las curvas de nivel de un paraboloide y ahí se las ve, el libro creo que se llama curvas de contorno cuando las dibuja en la superficie y ahí estarían graficadas todas las sombras en el piso. Y a ver, espérenme. Lo mismo con esto, o sea, si esta es la gráfica de nuestra superficie, las curvas de nivel, ¿qué significan? Si yo camino sobre esta curva, ¿sí? Para la altura, siempre cuando voy hasta la función, fíjense, cuando me muevo hasta la función, acá voy a estar en el plano que toma el valor de z igual a 45. O sea, cualquier valor de la curva, cuando lo evalúe, me da exactamente el mismo valor. Esos son los que nos muestran las curvas de nivel. Y listo por ahora. Listo por hoy. Escucho preguntas. Preguntas. A ver, esperen que abro el chat. Me borra cada ¿Hasta qué ejercicio podemos hacer en la práctica? Pueden hacer, no me acuerdo,
espérenme, es que estoy sección 14.1, la 14.1, completa. Sí. Sí, sí. Eso generalmente, si se fijan, lo aclaro, creo, o era mi intención, si no, lo aclaro, pongo la clase y pongo la sección en la cual hasta cuál pueden hacer. ¿Sí? Generalmente, no siempre voy a, o sea, cuando dé menos de una sección, que va a pasar, se los voy a remarcar. Esta es la 14.1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta de otra cosa?